Hola, hola, hola. Vamos a hacer un ejercicio sobre resonancia magnética nuclear, un ejercicio muy interesante en el que nos dicen que tenemos un espectro de RMN a 300 MHz en cloroformo deuterado de un compuesto C. Como vemos aquí, el compuesto C de fórmula C16H18.2 es el producto de una reacción entre un compuesto A y un organometálico de magnesio, un organometálico de Grignard, seguido de etapa de protonación, que nos va a formar, pues bueno, seguramente A podría ser un carbonilo quizá, un carbonilo que es atacado por el organometálico para dar un alcohol, o bueno, pueden ser diferentes opciones. Nos dice que tenemos que determinar las estructuras de A, B y C y nos da unos datos, unas notas adicionales. Dice el compuesto C presenta una banda muy ancha, a 3300 centímetros a la -1 en el espectro de infrarrojo. Esto claramente nos está indicando que estamos ante un alcohol. Es la banda de tensión del enlace OH, que debido a los puentes de hidrógeno sale sobre 3300. Y nos da un segundo dato, dice que a un 85 ppm en el espectro de RMN esa señal desaparece al añadir agua deuterada. De nuevo es porque se trata de un hidrógeno ácido y probablemente es el mismo del que hablamos en el espectro de infrarrojo, que debido a la acidez del hidrógeno del alcohol, cuando le ponemos agua deuterada se intercambia por el deuterio del agua deuterada, y como el deuterio no da pico, no da señal en RMN de protón, pues esa señal desaparece. Esa señal de la que nos habla el ejercicio es esta de aquí, un poco por debajo de 2, un 80 y pico, va a ser la señal del OH, del hidrógeno del alcohol. Bien, bueno, ¿qué información se puede sacar así a simple vista del espectro? Por ejemplo, aquí tenemos una señal de 3 hidrógenos que es un singulete. 3 hidrógenos, singulete. Sobre 1,5. Probablemente esto es un metilo. Después aquí tenemos otra señal mucho más desapantallada, por encima de 3,5, 3,80 o por ahí, que también es un singulete y también integra, como vemos aquí abajo, para 3 hidrógenos. Así que también aquí tenemos 3 hidrógenos, un singulete. Podría ser otro metilo. Metilos que además, al dar singulete, eso nos indica que no tienen vecinos. No hay hidrógenos vecinos. En el carbono vecino no tenemos hidrógenos. Después, otra cuestión que vemos aquí es en la zona 6,5, 7,5, tenemos múltiples señales, y esa zona precisamente es la zona aromática, es la zona de los aromáticos, es decir, que nuestras moléculas parece que contienen benceno. Tenemos la señal ahí ampliada, las señales ahí ampliadas, y vemos dos grupos de señales, una que integra para 2 hidrógenos y otra para 3, o sea, son 5 hidrógenos, aquí tendríamos 5 hidrógenos, y aquí este grupo de señales 2, 4 hidrógenos. Esto nos podría hacer pensar que tenemos dos bencenos, porque el benceno tiene 6 hidrógenos y cuando tiene un sustituyente va a tener 5 solamente. Por tanto, aquí estas señales de 5 hidrógenos aromáticos nos podrían hacer pensar quizá en algo así. Y esta de 4 hidrógenos, posiblemente un benceno también con dos sustituyentes, que une por un lado y tiene algún tipo de sustituyente, pues no sé, en otra posición, en la que sea, ¿no? Y le quedan 4 hidrógenos dando señal. 2 y 2, 4. Por tanto, estos bencenos, claro, los dos en la misma molécula no van a estar, porque una molécula tiene 9 carbonos, en total son 16 carbonos, por tanto la cadena R del magnesiano tendría 7 carbonos. Estos 7 carbonos, pues seguramente que tendrán un benceno, 6 de ellos el anillo aromático, y un séptimo carbono que no sabemos muy bien dónde va a ir unido. Y esta molécula tiene 9 carbonos, 6 para el benceno y 3 pues posiblemente para una cadena, porque no puede tener más que un sustituyente al ver que tenemos 5 hidrógenos aromáticos. Bien, además la molécula C sabemos que es alcohol. Es un alcohol. Un organometálico ataca a una molécula A y da un alcohol.
La molécula A probablemente sea un carbonilo. No tenemos ningún espectro de ella, ni infrarrojo, ni RMN, si fuera un aldehído o una acetona, lo veríamos rápidamente en espectro de IR, pero no lo tenemos. Entonces, bueno, podemos hacer algunas suposiciones. Por ejemplo, primero, hombre, conviene mirar las insaturaciones. ¿Cuántas insaturaciones tiene, por ejemplo, la molécula A? La molécula A es una C9H10O. Antes de especular nada, porque hablamos de bencenos y si las insaturaciones no coinciden, pues no estamos haciendo nada. Vamos a comparar con una molécula de fórmula CNH2N+2, que es un compuesto saturado, con 9 carbonos, deberíamos tener 9 por 2, 18 y 2, 20 hidrógenos, ¿no? El oxígeno no lo contamos, el oxígeno no se cuenta, la diferencia, como podemos ver, es de 10 hidrógenos. Cada 2 hidrógenos es una insaturación, por tanto tenemos 5 insaturaciones. Esta molécula, la molécula A, presenta 5 insaturaciones. 4 las tiene el benceno. Es decir, que podríamos intentar plantear ya una posible estructura para la molécula A. 4 insaturaciones las tiene el benceno y una quinta que podría ser un aldehído. Como tiene 9 carbonos, 6 el benceno, 7, 8, 9. Podría ser esta estructura una presunta estructura de la molécula A. Pero también, bueno, también pueden ser cetonas en esta posición o en esta, no, eso no lo sabemos. Vamos a dejarlo ahí aparcado momentáneamente a ver qué ocurre. Vamos a mirar también la molécula C. La molécula C de fórmula C16H18O2 comparada con una CNH2N+2. Tiene C16H, 16 por 2, 32 y 2, 34. La diferencia en hidrógenos, 18 a 34, 34 menos 18 son 16. Cada 2 una insaturación, por tanto tiene 8 insaturaciones. La molécula C tiene 8 insaturaciones, la molécula tiene 5. Podríamos pensar que la molécula que el magnesiano tiene 3, ¿no? Pero no es así, porque cuando el magnesiano ataque al carbonilo, se forma un alcohol. Entonces el carbonilo desaparece como insaturación. Aquí quedarían 4 insaturaciones solamente en el anillo, porque desaparece el carbonilo, y por tanto el grupo R tendría otras 4 insaturaciones, y esas darían las 8 insaturaciones que tiene la molécula C. Es decir, que la molécula, simplemente las insaturaciones en la molécula C se deben a los anillos aromáticos. Un anillo aromático que tiene el magnesiano y el otro anillo aromático que tiene el compuesto A. Vamos a echarle un vistazo al magnesiano. Vemos que la molécula C tiene 2 oxígenos, pero la molécula A tiene uno solo. Por tanto, el otro oxígeno tiene que estar en la cadena del magnesiano. Y no puede ser como alcohol, porque el alcohol es incompatible con un órgano metálico. Por tanto, nos hace pensar, como tenemos 4 insaturaciones, nos hace pensar en que el carbono restante, probablemente, como no puede ser de alcohol, probablemente sea de éter, y estemos ante un grupo metóxido. Además, nos gusta la idea porque los hidrógenos del metóxido, estos 3 hidrógenos, dan un singulete al no tener vecinos, y podrían ser estos de aquí. 3 hidrógenos singulete por encima de 3,5, un poco por encima de 3,5. Corresponde el desapantallamiento con hidrógenos que unen a un carbono que a su vez tiene oxígeno unido a ellos. Por tanto, podríamos tener este tipo de señal de vida semetóxido. Por otro lado, en la molécula C también nos queda hay otra señal de 3 hidrógenos que se debe a un metilo y que no tiene vecinos. Y tenemos por aquí tenemos una señal, parece un cuatriplete, pero no debe engañarnos, porque si nos fijamos abajo en la integral vemos que los 2 picos de la izquierda integran para un hidrógeno, es decir, es una señal, sería un doblete de un hidrógeno, y la señal de la derecha es también un doblete de otro hidrógeno. Son 2 hidrógenos que se están acoplando entre sí. ¿Por qué sé que se acoplan entre sí? Porque hay un efecto llamado efecto tejado, por el que una de las señales tiene esta pendiente y la otra tiene esta otra pendiente. Hacen una especie de tejado. Son hidrógenos vecinos que se están acoplando fuertemente entre ellos y por eso hacen este efecto tejado. Por tanto, estos hidrógenos son 2 hidrógenos no equivalentes que dan una señal a desplazamiento diferente, pero que están acoplándose entre ellos. Y ahora que me fijo también, aquí en la zona aromática, no me había dado cuenta, pero me temo que el comentario que hice al principio no es del todo correcto,
consideraba que esta parte de aquí era una señal de un benceno y esta otra parte la señal de otro benceno, pero me doy cuenta que también tenemos aquí un efecto tejado en estas señales que indican que estos hidrógenos se están acoplando entre ellos, son vecinos. Aquí tenéis un doblete, tienes un doblete y aquí otro doblete que dan hidrógenos que son vecinos, es decir, que no son estos de aquí pertenecientes a un benceno y estos pertenecientes a otro benceno como en principio yo especulaba. Ese efecto tejado, que me acabo de dar cuenta ahora después de comentar el efecto tejado que aparecía en estos dos hidrógenos que salen sobre 3, aquí tenemos también el mismo efecto tejado. Por tanto, en realidad, aquí tengo 3 y 2, 5. Tengo aquí esta señal y esta pertenece a un benceno. 3 y 2, 5. Sí, sigue estando bien, 5 hidrógenos, no hay problema, pero esta señal y esta otra, estas señales de aquí, estas que tienen 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, que serían 4 hidrógenos, pertenecerían a otro benceno. Es decir, que son estas dos de un benceno y estas otras dos son de otro benceno. La situación no cambia con respecto a lo que comentábamos antes. Por tanto, bueno, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a hacer una primera prueba. Vamos a hacer una primera prueba aquí con una presunta molécula A, que le voy a poner el aldehído que comentaba. Esta, la presunta A. Vamos a utilizar el organometálico, aquí un MgBr, sustituido, eso no lo sé todavía dónde va a ir, con un metóxido en alguna posición, en ortometapara, atacamos, carga hacia el oxígeno, lo hacemos en éter y después protonamos con agua, las dos moléculas unen para dar el producto final que va a tener esta forma. Aquí el OH después de protonar y aquí el enlace con el otro benceno, el del organometálico que tiene un metóxido. Vale, el enlace que se forma en la reacción es este de aquí. Entonces empezamos a mirar a ver si este espectro puede corresponder con lo que tengo aquí, o sea, la molécula puede tener este espectro, y nos damos cuenta de que solo hay un metilo, el del metóxido, que saldría a 3 y pico, pero este otro metilo que tengo aquí a 1,5 no lo tengo, porque no tiene más metilos la molécula, por tanto esto ya no está bien. Después aquí en el carbono del OH tenemos un hidrógeno que como está unido al carbono de 1H saldría también a 3,5 por ahí, sobre 3,5, y no tengo, porque esta es de 3 hidrógenos, se integra para 3, bueno, y es la del metóxido y no hay más señal. No hay más señal en torno a 3,5, en torno a 3,5 no hay más señales, por tanto este hidrógeno no está tampoco. Y después hay aquí 2 CH2, que tampoco los tengo, porque tengo, aquí hay 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, y la señal que tengo aquí es para solo 2 hidrógenos, no para 4. Por tanto no tengo 2 CH2 en el espectro tampoco, quedaría descartada esa estructura. ¿Cómo podría hacer que la molécula tenga un metilo, el metilo a 1,5? Pues estoy pensando que si el aldehído lo cambiáramos de posición y lo pusiéramos en vez de ser aldehído, pusiéramos una acetona. Si ponemos esto, entonces al atacar la acetona y formar el nuevo producto C, sí que nos va a quedar un metilo, nos va a quedar este metilo de aquí. Y por tanto ahora queda el metóxido y ese metilo como cadena, y esto mejora un poco. Vamos a pintar a ver esa estructura. Conviene, como no lo tenemos claro, pues conviene hacer alguna prueba para centrarnos un poco en una posible situación. Hacemos alguna prueba de pintar el producto, a ver si tiene algún parecido con el espectro. ¿Ves? Aquí tenemos este metilo que podría dar 1,5, un singulete, perfecto. El del metóxido, por encima de 3,5, otro singulete. Y después aquí tenemos un CH2 con 2 hidrógenos, un hidrógeno que viene hacia adelante y otro al fondo. Y aquí hay una cuestión muy interesante con estos hidrógenos, porque estos 2 hidrógenos que tengo ahí no son equivalentes, no son químicamente equivalentes. Cada uno de ellos da una señal distinta debido a que aquí hay un carbono asimétrico. Al tener un carbono asimétrico la molécula, estos hidrógenos se dice que son diastereotópicos y dan una señal diferente cada uno de ellos. Y además se acoplan entre sí. Como son diferentes, se van a acoplar entre sí. Por tanto, ambos dan un doblete y a distinto desplazamiento químico. Y ese acoplamiento podría verse fácilmente con ese efecto tejado que he comentado. Por tanto, correspondería con esta señal que aparece aquí.
Y después las señales de los 9 hidrógenos aromáticos son 5 estos de aquí. Esto es orto. Bueno, la cadena quizá de carga serían estos de aquí. La cadena debe robar en vez de dar. Creo que van a ser estos, 3 hidrógenos desapantallados. La cadena da carga posiblemente. Y sean estos de aquí. Estos hidrógenos probablemente sean estos 2. Y los otros 3, bueno, seguro, y estos 3 de aquí son estos de aquí. Por el número lo sabemos fijo. Y después aquí en el benceno, pues este otro benceno con el metóxido daría los 2 dobletes. Uno muy desapantallado y el otro más apantallado. Eso significa que el otro benceno tiene 2 parejas de hidrógenos que son equivalentes entre sí. Y eso solo lo podemos lograr si ponemos el metóxido en para. O sea que podemos afinar incluso un poco más. Podemos afinar un poco más con este benceno y colocar el metóxido. Vamos a hacer una prueba a ver si es correcto. El metóxido en para. Entonces esto nos dejaría aquí 2 hidrógenos que quedan vecinos al metóxido. El metóxido roba por efecto inductivo, pero tiene un efecto muy importante que es el resonante. Da carga por resonancia, pasa carga negativa hacia las posiciones orto, y eso hace que estos hidrógenos apantallen mucho, de manera que suelen salir por debajo de 7. Aquí tenemos a 6,9, pues probablemente estos hidrógenos estén a 6,9 ppm, y los dos dan la misma señal. Es una señal de 2 hidrógenos, que va a ser precisamente esta de aquí. Esta señal que tenemos aquí, este doblete. ¿Por qué dan doblete? Porque acoplan con estos que tengo aquí, con los vecinos de arriba. Este hidrógeno rojo acopla con el verde y da doblete. Y estos verdes están mucho más desapantallados porque el metóxido no da carga hacia ellos. Por tanto, están un poco por encima de 7. Probablemente a 7,35, que sería esta señal de aquí. Este doblete 7,35 ppm, y dan doblete porque se acopla con el rojo que tengo abajo. Ese acoplamiento intenso da lugar a ese efecto tejado que podemos ver ahí. Por tanto, esta molécula sí que cumpliría la estructura que vemos en este espectro de RMN. Como ves, la cosa no es nada fácil. Hay que ir especulando, proponiendo incluso algunas estructuras, aunque estén mal, para darnos una idea de qué nos falla y así ir modificándolas y obtener una estructura que esté acorde con lo que buscamos. El ejercicio tenía otro espectro de carbono 13 que tenía que haberlo utilizado también. Es carbono 13, me parece que lo comenté al principio, carbono 13 acoplado con DPT, que el DPT lo representa por los signos más y menos. El signo menos indica que es un CH2, es decir, la señal está hacia abajo y por tanto corresponde con un CH2, y los máses son CH3 o CHs. Vamos a echarle un vistazo a nuestra estructura, ya que la hemos obtenido a partir del espectro de RMN de protón. Vamos a ver si se ajusta también al carbono 13. Por ejemplo, aquí posiblemente esta señal es la menos desapantallada de todas, la más apantallada, corresponde al carbono de este metilo. Después tenemos el CH2, porque en depth la tenemos negativa, en depth la señal, por tanto es este CH2, el carbono del CH2, y después aquí tenemos una positiva, que probablemente es el del metóxido. Esta de aquí posiblemente es el carbono del metóxido. Bueno, no tengo colores bastantes para esta, posiblemente sea este carbono, el del metóxido. Y después tenemos aquí una señal que no tiene ni más ni menos. ¿Qué significa eso? Pues bueno, es un carbono cuaternario. Este es un carbono cuaternario y probablemente sea este de aquí. La pongo en este color violeta. Carbono cuaternario que no tiene hidrógenos y por eso no le pone más o menos, porque en el depth desaparece la señal. Después aquí este triplete, no hagas caso de él porque es el cloroformo deuterado. Es el DCCl3 que sale sobre 77 y da un triplete. Y a continuación en la zona 110-160 tenemos los aromáticos. Aquí tenemos 3 que no tienen ni más ni menos porque son los cuaternarios de nuevo. Son este y este. Probablemente el del metóxido, debido al efecto inductivo del oxígeno robando, sea este de aquí.
el carbono al que une el metóxido, y los otros dos serían los cuaternarios de los fenilos, de donde parte la cadena. Y esta otra parte que tenemos aquí con 5 mases son CHs. Son los CHs de los bencenos. Estos CHs que hay aquí son los que dan esas 5 señales. Y estos 4 de aquí. ¿Por qué son solo 5 señales y son 9 CHs, 5 y 4, 9? Porque bueno, este y este es equivalente, da una señal, este y este equivalente, una señal, este otra. Este benceno da 3 señales solo y este daría 2 señales, 3 y 2, 5, por tanto hay 5 CHs. Sería conveniente para determinar la estructura de la molécula echarle un vistazo también a este espectro de RMN combinado con RMN de carbono 13 combinado con DEPT, porque da algo de información. La presencia aquí de un CH2 es interesante. Es muy interesante, hace ya que de entrada uno pues ya se dé cuenta de que nuestra molécula tiene que llevar un CH2 y quizá eso junto con la presencia de un metilo en el de protón pues nos hagan pensar en la acetona en vez del aldehído. Tampoco serviría la acetona si la ponemos aquí en la posición vecina al anillo, no nos quedaría la misma estructura, nos quedaría un etilo, de manera que el metilo en vez de dar un singulete daría triplete y un CH2 que nos daría un cuatriplete, que bueno, esto podría engañarnos porque podemos pensar que es un cuatriplete, pero vamos, el metilo no tendría singulete sino triplete y ahí veríamos que tampoco nos coincide. No nos sirve. Por lo tanto, creo que estas serían las moléculas, la molécula A, el magnesiano, y la molécula C, que corresponde con el espectro de RMN que nos da y con el ejercicio que nos propone.